Hola, bienvenidos sean todos ustedes a esta emisión de este proyecto llamado SID Global Radio de aquí de la Ciudad de México, esperando se encuentren muy bien en esta frecuencia que nos están escuchando. Sean bienvenidos el día de hoy, donde quiera que estén, donde estén laborando, en la escuela, en alguna actividad. Que tengan un excelente día, noche, mañana o tarde, e incluso madrugada. Queremos de parte de SID Global Studios, en este caso México, queremos darles un fuerte abrazo a todas aquellas personas que se encuentran el día de hoy con la pila baja, que ya sabemos que esto es así, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Sin en cambio, pues, como todo individuo, tenemos que seguir adelante. Y yo creo que en la vida siempre va a estar esta situación de arriba o abajo. Pero lo importante es que no todo va a durar para siempre. Vamos a estar algún día arriba, algún día en medio. Y lo bueno de esto es que tratar de estar pues siempre a la mitad de ese camino, ni tanto abajo ni tanto arriba. Pero bueno, sabemos que es una fecha un poquito complicada para muchas personas por la situación que hemos tenido de lo que pasó con esa situación que a todos nos metió en casa, que poco a poco vamos retomando, que a pesar de esto pues ya pasó mucho tiempo y seguimos dándole, como diríamos aquí en México. Vamos a hablar un poquito con este tipo de acento. El mexicano, o bien dice el que está dentro de la ciudad o en la periferia de la Ciudad de México, pues nos mencionan que hablan un poquito cantadito, ¿no? Y pues ese tiene razón, ese es nuestro acento aquí dentro de la Ciudad de México y en sus alrededores. Pero bueno, en este espacio que estamos creando para ustedes, tenemos un proyecto de la mano en la cual pues son las historias acerca de lo común que vivimos al día. Sí, tenemos esas situaciones fantasiosas que vemos en películas, que vemos en formatos telenovelas, de formatos series, y que a veces llegan a rascar un poquito de la realidad o de lo común que vive el ciudadano, o hombre, mujer, o el género que usted guste, o sin género también, que vive día a día lo común de la vida. Y dentro de ello tenemos un talento mexicano, en el cual haciendo sus se puede decir sus pininos, ¿no? Que le decimos comúnmente, que son sus proyectos iniciales de escribir, pues quiere reflejar esa parte de cómo es lo común, ¿sí? Hacia respecto cierta época que todos vivimos, que es en la parte de, aquí en México es pues primaria, todavía eres niño, todavía tienes ciertas cosas que no comprendes de cierta manera, pero pasas de esa parte de primaria a secundaria, y en secundaria es donde empieza todo a cambiar ciertas cosas, donde en ese tiempo que nos narra esta pequeña novela, que en ese tiempo pues habían muchas cuestiones, muchos factores externos que influyen a los protagonistas de esta novela, y que en ese proceso entran a un nuevo mundo, y de ese mundo entran a otro más caótico, y vamos viendo
que cómo es la transición, que todo para todo mundo fue distinta y sigue siendo y va a ser el proceso del crecimiento, ¿no? Entonces este autor nos invita a, a, a esta novela de ciertos matices un poco de ficción, pero trata también de marcar mucho lo común que viven en esa transición, ¿sale? Entonces vamos a darle vida a este proyecto. El autor es Francisco Luna, como les digo, apenas está empezando, pero nos manda esta novela, estos fragmentos de novela que tiene, y pues vamos a darle vida. Esperemos que les guste, y donde estemos publicando este podcast, si se puede llamar de esa manera, o este espacio dedicado para es lo común que tenemos el día con día, pues también nos pueden hacer llegar historias que quieran compartir, obviamente pues respetando ciertas cuestiones, porque pues hay que respetar a todo el mundo. Entonces esperemos que les guste. Esta novela tiene el título como Los Eternos Skins. Skins es piel o pieles, refiriéndote a ese cambio, ¿no? No comparándonos a un animal, pero ese cambio o esas facetas que vamos a tener o que se tienen cuando es de joven, ya joven empieza la adolescencia, saliendo de la adolescencia empieza la juventud, y de ahí partimos a la adultez. ¿Qué tanto nos han cambiado? ¿Qué tanto éramos al principio de esa juventud? Y ahora, ¿cómo estamos en la adultez? Entonces, vamos a empezar con la introducción de esta pequeña novela, que le mandamos un fuerte abrazo a esta persona que nos pidió que fuéramos a leer esta historia de lo que él hizo. Y de la misma manera, si ustedes tienen algunas historias que quieran compartirnos y poder nosotros leerlas, pues adelante. Esto es este espacio dedicado para ti. Recuerda también, no estás solo, así que aunque estés pasando un tiempo, una temporada complicada, siempre hay alguien, ¿vale? Y más importante, ya para dar inicio, los dejamos con una frase que es: cuando más oscura está, es porque ya va a amanecer. No siempre es oscuridad. Nunca pierdas la esperanza, porque tu esencia es lo más hermoso que tienes. Esto es The Eternal o Los Eternos Skins. Empezamos. Todo comienza hace unos años, en cuanto los jóvenes salíamos de la niñez, en una etapa llena de sensaciones, vivencias, amores y problemas. En ese entonces, en algún país de este mundo extraño y exótico al que llamamos Tierra, y más enfocado en un país de habla hispana, los niños de una época crecían dando entrada a la adolescencia, y de ahí partían a la juventud. En este trayecto lleno de modas, si se les puede mencionar de esa manera, o influencias, creencias, opiniones y realidades que se habían creado en un lugar apartado de lo común,
de lo cotidiano, de la vista de aquellos adultos que lo llamaban en ese tiempo bajo mundo, ahí es donde la semilla comenzó a crecer. Unas generaciones después comenzaban a salir a la luz lo que en su momento llegó a conocerse como tribus urbanas o grupos urbanos. Ahora bien, no pretendemos caer en dar muchas definiciones técnicas, ni mucho menos. Pretendemos dar a conocer una vista desde dentro de estos mismos grupos sociales que en ese tiempo se llamaban tribus urbanas, que era un grupo pequeño en su comienzo, de personas mayormente jóvenes o que estaban en esta transición de la adolescencia a la juventud. Y muchas veces por la apertura de ciertas sociedades, pues se daba más en las ciudades. En alguno que otro pueblo ya un poco más urbanizado, que toleraba este tipo de diferentes maneras de pensar, pues también se daba esta situación. Entonces, dentro de este entorno y de este pequeño contexto, entramos a lo que se vivió en esos tiempos. Ahora, después de tanto vivido, parece ser que fue una época tan distinta y parte liberal de lo que ahora es en la actualidad. Y si se lo preguntaban, así es, yo fui uno de los pocos que seguimos dentro y que seguimos aquí. Ahora lo sé, y es por eso que esta ventana al inicio se desarrolló y se cerró, aunque no del todo. En fin, mi nombre es Frank y como me decían en esos tiempos, Foltz, les doy la bienvenida a este vistazo en que las realidades alternas es solo un instante, pero aunque en esta línea del tiempo o vida, como le dicen ustedes, fue fascinante. Capítulo 1. El comienzo. Recuerdo que donde estudiaba éramos un grupo pequeño, de al muchos 6, los cuales estábamos entre ser las personas muy estudiosas y ser las personas que no nos importaba nada, ya que no estábamos dentro de aquellos grupos que se llamaban los guapos, o los malos, o los metaleros, o incluso los inteligentes, o incluso también los más recordados o los más famosos en esa escuela. Éramos solamente un solo grupo que formaba parte de la existencia en ese momento. Bueno, en ese grupo estaba yo, saliéndole un lugar para entrar a la mera iniciación de lo que en ese tiempo llamábamos bandas o crews. Ya en el último año había tenido un poco de contacto con ellos, pues dentro de mi barrio existían unos 5 de estos grupos llamados crews. Y uno de ellos se juntaba al lado de mi cerrada, por donde yo vivía. En unas ocasiones los veía por la ventana juntarse y ahí estaba un grupo alrededor de 10 a 15 personas. Bueno, hombres o mujeres, que en ese tiempo pues los veía como unas personas curiosas, pero a la vez que tenían una libertad. Su estilo era entre más pandrosos, rockeros, en ese tiempo skates, y algunos rasgos de
góticos o emos. Era curioso verlos, ya que no me era común para todas las personas que en ese tiempo estábamos viviendo. Y aparte que se juntaban siempre en las tardes de 5 a 8 de la noche. Además, la mayoría de los que se juntaban me llamaba la atención que traían patinetas. Después las conocía o las fui conociendo que eran las famosas tablas. Ahora bien, ya saliendo de lo que en su momento era llamado secundaria, a unos escasos 15, 16 años, y viendo el mundo cambiar a una velocidad tan grande, me topé con aquellos que alguna vez critiqué por ser, según yo, sucios, pero que ahora me sentía en su canal o en su rumbo, si se le puede describir de esa manera. La transición de ser un adolescente a empezar la juventud me pegó porque yo era el menor de esa familia. Que si lo vemos desde este punto o desde un punto más general, pues era una familia un poco conflictiva. Regresando a cómo conocí a estas personas y por qué me interesó tanto, en una ocasión tocaron directamente en mi puerta, ya que mi casa en ese momento tenía la pared viendo hacia la calle. Y entonces nos tocaron esa ocasión y recuerdo que mi madre en ese momento salió y dos de ellos, uno me llamó la atención porque traía un, que ahora le dicen septum, que era un piercing en la parte de la nariz. El otro traía una expansión en la oreja derecha y ambos se veían diferentes a lo que yo estaba acostumbrado. Entonces, amablemente le preguntaron que si les daba autorización de poder en la pared que estaba del lado de la calle, poder pintar un muro. Obviamente le explicaban que ese muro no iba a tener nada de groserías, no tenía la intención de ofender a nadie y que iba a hacer unos bocetos como grafitis, algunas imágenes, pero que no iba, su intención no era ser groseros ante eso, ¿no? En el caso, pues madre le dijo, sí, está bien, no tengo ningún problema. Y yo me quedé con mucha curiosidad. En ese momento, pues yo todavía estaba en esa transición de ser niño de casa, todo muy arreglado, todo muy controlado, todo muy compactado, todo muy discreto, y ver ese mundo que en ese momento tocaba mi puerta y verlos a ellos y que lo explicaran de esta manera, cómo iban a expresar su arte, fue una de las cosas que más me llamó la atención. En el momento que se les dijo que sí, que no había ningún problema, pues ellos empezaron a hacer su labor. Posteriormente a eso, yo sospechaba que dentro de mis cerradas, eran 2 cerradas, no era muy largo el tramo de un muro a otro muro, pero del otro lado de la cerrada también pidieron autorización. Entonces al mismo tiempo estaban haciendo los murales y posteriormente cuando terminaron, yo en ese momento no sabía nada de esto, ¿verdad? Para mí era algo muy nuevo de decir, ¿qué están haciendo estos chicos?
o bueno, estos chavos o estas personas que yo quisiera hacer eso, yo quisiera hacer lo que ellos hacen. Posteriormente me habían dicho que ese pedazo de calle era como que su territorio, si lo podemos decir de esta manera, ya que en los dos murales, en uno habían pintado unas letras grandes y en el otro pues era un graffiti lleno de imágenes alusivas a muchas ideas que en ese momento estaban sonando. Por ejemplo, los Rastafari, también estaba la parte del ska, también estaba esa parte de anarquía, pero todo eso lo englobaron en un mural que ahora me arrepiento de no haber tomado una foto, pero que quedó muy buen mural. Y de ahí me gustó el graffiti y más adelante va a ser una de las cosas que influyeron en mí para ser parte de esta transición. En las pintas decían una M, una P y una C. Y en el otro pues era la parte de que englobaba su ideología, pero iba muy enfocada o tenía muy presente la idea Rastafari. Y llegamos después de esta como que tocada a la puerta de mi mundo cerrado, de mi mundo de ser un adolescente de casa, que no salía, que solo salía con sus amigos en el lote, en la cerrada, y que más allá no podía salir. Un niño mimado también, con ideologías cambiantes, pues llegó esta parte del crew o de la banda a tocar a ese mundo y decir, es extraño, pero me llama la atención. Y de esto pasamos al segundo capítulo, que es el crew. Llegamos a un momento que influyó tanto esa paralela que ahora en la actualidad sigue latente en algunos aspectos de esta existencia y de mi existencia, que sabía que los de este crew o este grupo tenían un líder, y yo me imaginaba que era el líder porque siempre iba a la mitad. Cuando él hablaba todos se callaban. Les repito que mi ventana quedaba hacia donde se juntaban y yo los veía cada tarde porque cada tarde se juntaban. A veces muchos, a veces pocos, pero siempre estaba él y en ocasiones estaba otro. Entonces yo me imaginé que tenía un líder o algo por el estilo. Así que en ese tiempo empezaban las redes sociales, no había un celular inteligente como ahora se le dice. Estaba mucho la parte de la computadora en casa, yo tenía una, y a veces cuando no teníamos acceso a internet pues íbamos a lo que en ese tiempo era llamado cibers. Eran personas que ponían muchas computadoras de escritorio y por tanto dinero te las rentaban por tanto tiempo. Entonces, antes las redes sociales no eran tan eficientes como ahora lo es. Hoy buscas nada más rápido y te sale, hasta con el número lo puedes buscar. Antes no. Entonces, en esa red social azul y blanco que empezó en esos momentos, tenía muchas limitaciones. Pero dentro de ella, pues nosotros como jóvenes o de adolescentes a jóvenes, pues casi siempre estábamos metidos ahí. Porque no faltaba la chica que te gustaba, o el chico, o las cosas que subían. No era mucho de videos, era más de imágenes. Entonces, pues nos llamaba la atención.
Y yo decidí empezar a buscar, a investigar acerca de este supuesto líder que yo creía que era de esta crew o de esta banda. Y pues lo logré. Lo logré entre que pasaba luego por ahí, porque cerca de donde ellos se juntaban estaba una tienda. Entonces pues era como que si lo podemos llamar la excusa para pasar cerca de ahí y escucharlos. Y entre eso escuché algo que se llamaba Sogner. Entonces, ese se me quedó y dije, lo tengo que buscar, lo tengo que buscar. Y así lo fui. Me acuerdo que me costó tiempo porque no era muy hábil hacia la computación. Les digo, apenas empezaba todo esto. Y hasta que lo encontré. Lo encontré y en su perfil veía a muchos que tenían o se ponían al fin una M, una P y una C. Y yo decía, pues es curioso, ¿no? Con muchos nervios, la verdad, le escribí, lo agregué, esperaba su respuesta, lo agregué y le mandé mensaje, ya que para ese entonces, pues yo los veía como gigantes, o sea, los veía que hacían lo que querían, que se juntaban, y yo decía, wow, y aunque no se bañaran, o sea, tenía un prototipo de ellos que yo quería hacer. Entonces los veía pues de una manera increíble, ¿no? Que ellos eran lo mejor, que eran wow. Entonces, pues decidí mandarle mensaje y además de todo esto, pues me gustaba mucho su estilo, porque combinaban muchas cosas. Sí eran skates, traían pantalones algunos entubados, algunos flojos, las playeras que usaban, las gorras, o sea, todo ese tipo de estilo que ellos metían y hacían, esas combinaciones, a mí me llamaba mucho la atención. Les comentó que en mi caso era una persona así como que muy retraída, muy siempre limpio y esto era todo lo contrario, ¿no? Entonces fue mucho lo que me llevó a impactar al ver este grupo de chicos o chicas que hacían y cómo se vestían. Y pues el estilo de vida era lo que más me agradó de ese tiempo. Entonces decidí preguntarle a esta persona si yo podía juntarme con ellos, qué necesitaba juntarme para juntarme con ellos. En ese momento pues me empezó a gustar mucho la moda o la onda de esta del skate, porque empezó a pegar. Les comentaba que en la actualidad, bueno, en esa actualidad, bueno, en ese tiempo íbamos saliendo de modas, si lo podemos, o influencias, que la generación 2 3 arriba de mí iban saliendo de algo que era muy fuerte, que fue en su momento se llamaba duranguense, un estilo así como lo que ahora se conoce banda, pero más, ¿cómo decirlo? Más pegajoso en el aspecto de bailar. Era el aspecto, la influencia de como de persona con gorro, con sombrero, con botas, pero no tan pegados, o sea, era una cuestión que íbamos saliendo, o que ya se iba retirando esa influencia, y van llegando las otras influencias, porque pues al momento de que está haciéndose la transición, el internet empieza a llegar, lo que ahora es YouTube, empieza a nacer, entonces muchas influencias empiezan a llegar, y dentro de ellas, pues el skate es una que empieza a pegar, el rap español,
que empiezan a pegar ciertas influencias, se abre en el aspecto de que tan solo en la televisión en ese tiempo pues empieza a llegar lo que era un canal de música, pero empieza a llegar varios de diferentes géneros. Entonces muchas influencias empezaron a afectar a mi generación. Esto es como un pequeño contexto, ¿no? Y bien, al fin me llegó ese mensaje, al fin me llegó esa contestación y él me dijo, sí, sin bronca, tú te puedes venir, vamos a estar el día de hoy en tal lugar y tú llegas y no hay bronca, tú puedes llegar. Así me dijo, oye, pues como que te gusta, como que te late. Y dije, pues me late mucho el skate, tengo una patineta, apenas empezaba, obviamente esto no dije, pero apenas empezaba a aprender. Pero me dijo, sí, adelante, es un late un chingo, ¿no? Y pues adelante, puedes venir, no hay bronca. Y dice, ¿cómo quieres que te llamen? Ahí fue donde dije, ¿cómo? Dice, sí, ¿cuál es tu apodo? Dice, tienes que buscarte un apodo y al final tienes que poner, pues, el crío con el cual ya vas a ser parte de nosotros. Cuando me dijo eso, fue como que un balde de decir, ¿es en serio? ¿Es en serio lo que está pasando? ¿En serio me van a aceptar? O sea, dentro de mi mundo era así como que la llave de decir, mira, sí, adelante. Él nomás me dijo eso, nos vamos a reunir en tal lugar, te esperamos, luego que llegues te acercas conmigo para ver quién eres, para recordarme, te presento a la banda y sin pedos, sin broncas, ¿no? Eh, Cuando a una persona le dicen eso y que todavía no encaje en algún círculo social, que sus amigos de la secundaria, pues ya también se dispersaron, porque en ese momento yo voy saliendo o voy a salir de esa parte de secundaria. este Antes, en ese tiempo, había pues escuelas que eran como que las más prestigiosas, si podemos decirle así. ¿Por qué? Porque no ibas con uniforme. Eh, Ibas directamente como te placiera, ¿no? Entonces, muchos queríamos entrar a esa, muchos no lo logramos. Yo creo que yo fui uno de los que no lo logró, pero de estos chavos que se juntaban en ese grupito, la mayoría habían entrado ahí, por eso tenían ese look, ¿no? Porque si hubieran estado en una de que tenías que usar uniforme, pues imagínate, jamás iban a ni expansiones, ni perforaciones, ni tatuajes, ni cabello largo. Estábamos muy controlados en ese aspecto y al parecer todavía pega mucho. Que si lo vemos nos salimos un poquito de contexto, pero si nos vemos es así como que imponerte un... Yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que cada persona es libre de poder vestirse como quiera. Sin en cambio, yo siento que a veces pues las personas no tienen para vestirse como quieran, ¿verdad? Y es mejor un uniforme. Entonces es un debate que en mi tiempo pues era un debate muy fuerte porque pues estás en la mera edad de la rebeldía, de encontrar tu estilo, de ser tú, ¿no? No con tu familia, sino ya fuera, ya en un grupo social, ya que te acepten. Entonces estás en busca de eso y el no poder, pues es muy complicado. Pero bueno, yo fui alguno de ellos, que no me quedé en esas dichosas escuelas donde puedes ir como tú quisieras, pues a mí no me tocó. Y fue como un impedimento, ¿no? Y al ver a estos chicos, pues me quedé anonadado. Pero bueno, eh, regresando a esta historia,
yo sabía que se juntaban también, porque cerca de mi casa existía un pequeño parque, el cual la verdad estaba en muy malas condiciones. Se habían robado los columpios, este, habían puesto para hacer gimnasia, pues todo estaba roto. Las bancas, me acuerdo muy bien que eran unas bancas no de metal, eran de concreto, que nada más era como un cuadro y eran dos, creo que tres, y de esas tres, una ya estaba hasta destruida. Entonces, obviamente estaba enrejado, pero las rejas ya se las habían robado, o sea, mal, 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 mal. La iluminación pues igual, había dos que tres lámparas grandes y de ahí afuera no había luz. Entonces se juntaban ahí pues por lo que hacían y como que era muy ad hoc a todo lo que, pues a lo que representaba en ese momento ser parte de una banda o parte de una crew. Yo no sabía, pero ya después me enteré que en esos puntos donde se juntaban ellos se les llamaban spots. Sí, vamos a este spot, ¿no? Y yo así, muchas palabras que yo no sabía su significado, ni siquiera que existían o que eran referente a otras cosas, las aprendí ahí porque se les daba otro significado dentro de este mundo llamado crew. Así que, pues llegó el momento, me acuerdo que ese día, todo el día estuve diciendo qué me voy a llevar, cómo me voy a vestir, qué les voy a decir. Y lo esperé por mucho tiempo porque, pues imagínate de ser una persona muy, muy retraída, muy... y todo hazlo bien y niño bueno, pues ahora iba a ser un acto de rebeldía, ¿sí? Porque yo recordaba que mis familiares decían cuando pasaba luego yo con ellos, que íbamos, no sé, a comprar algo, y estaban ellos y decían, ay, muchos mugrosos, ¿no? Así, o sea, despreciativo lo decían, y ahora yo iba a ser parte de eso, ¿sí? Entonces era como una sensación que yo no podía describir, algo muy emocionante. Estoy hablando de un chavo de 15, 16 años que todavía no nos tenía a un grupo a donde pertenecer, entonces pues fue una revolución dentro de. Y bueno, el día ya estaba pactado, así que me armé de valor y fui obviamente, obvio, si quería caerles bien, pues tenía que llegar con algo. Y ya había tiempo que yo consumía cierta sustancia que pues es como tipo seca y que emite humo, el cual pues te deja bien prendido y pues le llamamos yesca, galleta, coffee. Entonces muchas veces era el coffee, ¿no? O la yesca, o incluso la mosca. Muchos nombres que le poníamos a la Mari. Y yo tenía mucho tiempo yo creo que a lo mejor 2 años, que fue mi primer consumo, en el cual no se sentí nada. O sea, fue como agarrar un pedazo de humo, entrar y salir. Así. Un año después vuelvo a consumir y ahí fue donde empiezan los efectos. Entonces yo veía que también fumaban mucho. Y dije, ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con qué puedo llegar con ellos? Pues agarré y fui a comprar. No fui a comprar. Fui a un conocido que me lo fuera a conseguir. Obviamente iba a costar otro precio, ¿verdad? Y pues lo pagué. Entonces me preparé, me armé de valor y dije, voy para allá. En el camino ya estaba emocionado, estaba asustado, estaba ansioso, me dieron ganas de ir al baño. O sea, fíjate
cómo influyó tanto el que iba a ser aceptado por un grupo que yo admiraba y que me habían dicho que sí, y aparte de esto, me habían dicho ponte un apodo, porque no te vamos a llamar por tu nombre, te vamos a llamar como tú quieras. Entonces imagínate el impacto tan grande que tuvo. En fin, llegué y así como llegué, vi a Sock y dije, me voy a ir con él primero. Para mi suerte, en la dirección que yo iba llegando, él era el primerito, ¿no? Entonces, los otros estaban en su onda, estaban platicando. Yo llegué y con los demás éramos unos 8. Y le dije, ¿qué onda? Y me dijo, así como, ¿tú quién eres? Le dije, mira, te mandé mensaje, soy tal. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No, pues qué bueno, qué bueno, qué bueno. No te había reconocido. Y él agarró y me dijo, pues este carnal me dijo que me mandó un mensaje, que si se puede juntar. Yo dije que sí, como ven ustedes, me vieron que traía la tabla. Y me dijeron, a ver, préstame tu tabla. ¿Qué onda? Sí, güey. Y empecé a saludarlos. Y aparte de eso, me dijeron, pues, ¿cómo te vamos a decir? Y ya le dije, pues, soy Falls. Y, ¿cómo? Falls. Ah, qué tranza, Falls. ¿Y qué tranza? Yo soy a mí me dicen así, a mí me dicen así, a mí me dicen así. Algunos sí me preguntan, ¿por qué te pusiste Falls, no? Y en ese tiempo había una banda, el rock indie empezó a sonar mucho, que la banda se llamaba, tenía un nombre y empezaba así. Entonces me gustaba mucho su música y su estilo, así como que entre electrónico, rockero, independiente, psicodélico, y pues dije, me voy a poner Falls, ¿no? Y así me quedé. Nadie sabía cómo me llamaba, nadie preguntaba. Yo dije, yo me llamo así, o yo quiero que me digan así, así te vamos a decir. Y nadie la hizo de pedo, nadie la hizo de emoción. Y eso fue lo que me gustó, porque imagínate que te digan, hoy, ¿cómo te quieres llamar? Y nada de formalidades, ¿no? Voy a poner Pedro, o voy a poner Antonio. No, ni siquiera algo con sentido. Puedes ponerte como tú quieras. Entonces imagínate la libertad, el individualismo, la personalidad, el ser único en ese instante. Dije, wow. Y después de que me presenté, pues como vieron la tabla, que en este caso es la patineta, pues me preguntaron, ¿no? Y la verdad les dije, pues apenas empiezo, no me sé muchos trucos. Y en ese tiempo esa tabla me la habían comprado del novio de una de mis hermanas, que también era skate. Y pues era buena marca, ¿no? Yo nunca nunca me metí mucho a las marcas de las tablas o del skate. Pero pues inmediatamente que la vieron me dijeron, pues es una buena marca, o sea, está chida, ¿no? Es resistente. A ellos se dedicaban mucho de que buena marca, resistente. Por los madrazos que le dabas, ¿no? No era tanto por andar de farol. Por lo resistente, pues era chida. Entonces, después de eso, agarré y que saco la bolsita de galletas. En ese momento, haz de cuenta que yo saqué, no sé, dinero para ellos. Todos voltearon a ver. Y les dije, pues es para todos, ¿no? Es para darnos unos llegues. Todos se quedaron, no manches, qué chingón, güey. No, tú sí vas a ser de los chidos. Y así que agarraron y dije, pues no tenían. Y dijeron, pues vámonos a los árboles. Me dije, a los árboles. Voy a seguir, ¿no? Porque pues, ya estoy dentro de. Y dos de ellos me agarraron y como me pusieron su brazo encima de mi espalda y así me dijeron, no, tú
tú eres de nosotros, bienvenido, cabrón, ¿no? Eres el primero que llega y que saca y sos. Entonces imagínate cómo me sentía ese chamaco o ese chavo apenas en crecimiento, que te dijeran eso y que eran las personas que admirabas en ese momento. No, pues fue algo muy chingón. Y me dijeron, vamos a los árboles. Yo en ese tiempo ya salía con unos primos, íbamos a algunas pulcatas, tomaba pulque, tomaba cerveza, un poco de vodka, pero no era muy seguido. Te estoy hablando que en ese tiempo todavía no era como tal una ciudad donde yo vivía, era más un pueblo, todavía no se estaba urbanizando al 100%, pero había muchos espacios pues que eran cultivo. Y aparte de eso, pues que estaban desolados y que pues la verdad no había presencia de la ley en muchos aspectos, ¿no? ¿Por qué? Porque era terracería y eran campos abiertos, entonces tú te dabas cuenta quién venía y quién se iba. Y entre esos aspectos, pues me decían, pues vamos a los árboles y pues me fui con ellos, ¿no? Ellos les decían árboles a unos mismos árboles grandes, decía una marca de un jugo, pero que en medio de ese campo de cultivo grande estaban aquellos árboles. Y en esos árboles yo los había visto algunas ocasiones, yo los había notado y alguna vez llegué a ir con algunos primos que pues de pasaba nos quedaban, ¿no? Cuando nos íbamos en la mañana y regresábamos a mediodía, pues hacía un calorón encabronado y pues nos íbamos a refugiar ahí. O sea, ya los conocía, pero no los conocía como ellos. Bueno, pues me dijeron, pues vamos a fumar. Vamos allá y vamos a hacerlo. Entonces, bueno, en ese camino tenemos que dar la vuelta a otros árboles y a unos cultivos donde pues ya no te veías, desaparecías en el monte. Y había una pulcata que le decían Don Robert, algo así, más para ella yo creo que como 40 minutos caminando. Y por ahí conocía, entonces no se me hizo extraño que fuéramos allá. Entonces, ya cuando llegamos a ese sitio, pues yo pensé, pues nos vamos a sentar, ¿no? Porque los cultivos pues bardeaban bien y no te veías. Pero me dijeron, ¿sabes qué? No, nos vamos a subir. Porque ya en la tarde noche viene el dueño con unos perros. Y si nos encuentra aquí, no les va a hacer de emoción, no queremos bronca y hay que subirnos. Yo en mi vida me había subido a un árbol. Yo no me había subido porque yo no había tenido la oportunidad o que alguien me explicara de subirte a un árbol. No. Entonces sí se me hizo complicado. Obviamente se dieron cuenta y me ayudaron 2 o 3, ¿no? Y ya estando arriba, pues no te veías. En el atardecer, ya casi anochecer, empezaron a empezaron a armar los touch y pues a repartirlo. Yo no me había dado cuenta, porque yo nada más estaba viendo a los chicos por su estilo, porque me llama mucho la atención su forma de vestir y de ser. Pero no me di cuenta que habían 2 chicas dentro del grupo, de la banda. Y una de ellas traía un estilo como emo, como skate, como rockerona, muy pandrosa. Y pandrosa me refiero a que veía, en ese tiempo llevaba un como short
y de mezclilla, pero pues, se veía sucio, se veía con tierra, o sea que no se había lavado. Abajo traía unas medias negras. Entonces, y sus tenis eran de los tenis que se usan para patinar, aunque no patinara. Pues me llamó muchísimo la atención de inmediato. Este, uno de ellos me vio, ella estaba platicando, ella ni en cuenta, ¿no? Me vio y me dice, ¿qué? ¿A poco te latió? Y sí, ¿cómo se llama? Dice, pues, le decimos la mío, Leslie. Eh, Dije, ¿a poco? Dice, sí. Dice, luego te la presento, güey. Ya, está chido. Wow. Una mujer que yo no me fijo mucho en el cuerpo, pero era muy delgada, muy flaquita. Y para mí tenía unos ojos. Claramente me había gustado otras mujeres, otras chicas en su momento. Pero cuando la vi, ah, me enamoró. No hay otra palabra como describirlo. Obviamente, pues no era el único, ¿verdad? Y varios chavos de los que estaba juntándome con ellos, pues también les latía. Y ella lo sabía. Y fíjate, curiosamente, con ella empecé a ver cómo lo usaba. Siempre que podía, ¿eh? Y no estoy hablando a que, o sea, era muy coqueta cuando quería algo y pues yo creo que para mí, o los que estábamos, pues era guapa. Y bueno, pues llegó el momento de viajar un rato. Regresando ese día, pues terminamos de fumar unas 2 horas después, en lo que pues se nos bajaba un poquito. Y ya al anocheciendo, ya estaba de noche, pues nos bajamos. Pero les decía, yo no sabía subir un árbol, menos bajarlo, nada más que me aventara, ¿no? Y obviamente ya después de haber ingerido, pues estar bien pachecón, pues imagínate cómo me voy a bajar. Por suerte uno de ellos pues me dijo más o menos cómo, me esperé hasta el último, y pues la mayoría ya iban todos ya bien Gryffindor, y pues cuando me intenté bajar pues me resbalé y me caí. Como andaba bien Griffy, pues no sentí mucho, no se dieron cuenta, creo yo, y pues lo seguí. Lo seguí regresando, nos fuimos otra vez, ahora sí, hacia la unidad donde vivíamos. Les decía que como tal esa unidad, pues era como que lo más urbanizado que teníamos alrededor, ¿no? Porque después seguían pues muchos cultivos, 2 que 3 casitas, y de ahí pues nos fuimos para, para donde el parque. Obviamente ya había grifos, ya estábamos todos relax, algunos hablaban, la mayoría pues estaban todos callados. Y de ahí uno de ellos me dijo, antes de cruzar la avenida grande para entrar a la unidad, sacó un botecito, que eran gotas, y yo le dije, ¿qué onda? Me dice, es que es para que no tengas el ojo rojo, no tengas pedos. Ahí conocí las dichosas gotas. Ya me las puse, sí ardían mucho, pero me aguanté porque pues nadie me hacía de emoción, y el que le hacía de emoción decía, ¿qué? ¿A poco te arde? Y pues todos se burlaban. Ya estando más tranquilos, pues vamos caminando, y me dijeron que pues el material que llevé estaba muy bueno, que dónde lo había conseguido, y ya les dije dónde. Y pues claro, como era nuevo y tenía que seguir ganándomelos, pues yo les dije, pues para la próxima que nos topemos, pues ahí va, cuenten conmigo, ¿no? No manches, no, pues qué chido, pues eres de la banda. Y hasta ahí.
Ese día pues ya empezaron a irse algunos, de los 8 que éramos, pues unos jalaron para otro lado, cruzando la avenida. Entonces ya para mi casa vivía cerca de donde yo vivía, vivía otro. Entonces ya éramos 3, 4, porque uno de ellos iba a ir a quedar con ese chavo, ¿no? Y pasamos a dejar a Mew. Curiosamente vivía cerca del parque y pues yo estaba de inmediato, yo creo que ella se dio cuenta que estaba loco por ella y me sonrió y conmigo no se despidió de beso porque pues era el nuevo, entonces nada más de brazo o de mano y vámonos. Ya llegando a la casa no había nadie, por suerte, porque apestaba. Obviamente había fumado tabaco, pero pues seguía apestando, entonces me metí a bañar. Eso del pandrosismo, yo lo hice mucho, pero no en higiene interior, pongamos. O sea, yo sí me bañaba. Y a lo mejor la ropa la usaba 3, 4, 5 veces, o sea, así estaba sucia. Pero no me gustaba estar tan sucio, ¿no? Entonces me bañé, me arreglé y esperé a que llegara. Pero ya en la noche, en resumidos, este primer día que estuve con ellos, pues sí me sentía a gusto porque me sentía protegido de alguna manera, porque nunca había ido a fumar con más de 2 personas, y viendo a las chicas que fueron, pues fue así como que encontré mi lugar, quiero estar aquí, y más como ellos me hablaron, me dijeron que pues por ser el nuevo pues estaba chido y sentirte a gusto, sentirte que encajas ahí. Yo les preguntaba, me preguntaban pues qué música escuchas. Yo en ese momento pues escuchaba mucho reggae, algo de rock, metal muy poco llegué a escuchar, indie. Cuando toqué las situaciones de indie me dije, no manches, escuchas esta banda, escuchas, sí, sí la escucho. O sea, el que los gustos, tanto de música, de otras influencias, a ellos también les gustaran y poder platicar de eso con ellos, pues imagínate, fue un anillo al dedo. Entonces, en la noche dije, a fuerzas, a huevo, soy de aquí, estoy dentro de la banda. Entonces, ese fue el inicio de lo que fue una parte de mi vida tan chingona y que empezaron a llegar más influencias después porque eh, en ese tiempo empezaban a hacer todo ya a la luz. Ya veías en las calles a un rasta, ya veías en las calles a un grupo de emos, ya veías en las calles a un grupo de skates, ya veías en las calles un grupo de góticos, en, en los centros urbanos, en los centros comerciales ya se juntaban algunos rastas, algunos fresas, algunos skates, algunos que les gustaba el indie, o sea, ya empezaba la variedad y lo que antes no. Entonces, cuando empezó lo fuera de lo común fue donde ingreso yo a este mundo, que como tal fue algo muy chingón. Yo siempre lo voy a recordar como algo muy chingón, pero que forma parte de ese cambio que vas a tener de adolescente hacia joven y de cómo va a influir todo para crear algo. Yo no sabía lo que estaba haciendo en ese momento. Yo me daba una idea porque en la casa dentro del núcleo faltaba mucha información. Les comento, el internet apenas estaba llegando
no lo teníamos a la mano como un celular. Yo creo que los celulares todavía eran como que muy primitivos y pues el internet también era como que muy primitivo en ese tiempo, ¿no? Y en fin, empezamos esta formación de una identidad. Entonces, vamos a seguir con capítulos. Para este primer episodio, pues son los primeros 2 capítulos. Sabemos que, pues, está en internet lleno de podcasts de esto, del otro y aquello, pero esta novela que con mucho cariño se hace, o si lo podemos llamar novela o cuento o relato, lo hacemos con ese agrado de que pues todos pasamos por esa etapa. Yo creo que si la brincamos, tarde o temprano vamos a tener que pasarla porque influye en la estructura de quién eres o encontrar tu identidad o tan solo formar tu personalidad y cómo influyen muchas cosas para el día de hoy ser quien eres. Y con eso me refiero a qué gustos tienes, hacia dónde vas, y también, como debe ser, los errores que hemos pasado o malas decisiones. Pero dentro de todo esto, me gustaría, para terminar, eh, vamos a dejar un mensaje en esta historia de que no estamos solos. Este, este diciembre o este mes que es diciembre, eh, yo soy parte de o fui, bueno, soy todavía parte de algunas asociaciones que fuimos a atender a muchas personas en situación de depresión. Te lo digo si eres hombre, mujer, niño, lo que seas, si no tienes género o sí, o si eres de la comunidad. Recuerda que los problemas van a ser parte de la vida. Eh, la vida no es color de rosa, tiene muchos matices, pero eso no implica que por más cansado que estés, por más solo que estés, o los errores que hayas cometido, irnos por la salida fácil. Porque al fin y al cabo no somos perfectos. Y el hecho de que tú estés haciendo lo que estés en este momento no implica que te des un respiro. A veces es difícil, sí, pero date un respiro, date un vuelta hacia atrás y ve todo lo que has logrado. Porque no todo son errores. Porque no todo es tu culpa. Porque no debes de cargar con todo. Tan solo estás tú y a veces queremos ayudar a muchas personas, pero estás tú. No romanticemos el hecho de cuando nos pregunten, y más los hombres, ¿cómo estás? Y siempre digamos bien, ¿no? A veces se vale decir, estoy mal. Se vale llorar, pero lo que no se vale es rendirte,
Porque si lo vemos de este punto de vista, siempre, 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 alguien va a estar peor que nosotros, o mejor, en todo el mundo. Entonces, enfócate en ti, ayúdate a ti, acércate, acércate a las personas y no estás solo. Este proyecto de skins es para los eternos pieles, es para recordar esos momentos cuando nos valía todo, cuando éramos jóvenes, cuando íbamos en este crecimiento y reflexionar ahora cómo somos de adultos. Nos volvimos ese viejo ermitaño enojón que veíamos, que nos regañaba, o nos volvimos esa persona de que nos veía por las calles y me encajaba la cara así como que, está chido. O esa persona que le vale gorro, pero seguía ahí, no nos decía nada, pero nos ayudaba ni nos quitaba. Y si esos sueños que tuvimos de jóvenes, o de adolescentes, o incluso de niños, los seguimos teniendo, ¿se han modificado? ¿Seguimos por esos sueños? ¿O ya los cambiamos? ¿O ahora vas persiguiendo el sueño de alguien más? Entonces, para terminar este episodio, pues queremos agradecerles. Es un proyecto amateur que estamos haciendo nosotros, que nos damos el tiempo para hacerlo. Igual no lo escuche nadie, igual les lo escuchan los 2 que 3, pero no quedarnos con lo que a veces trunca en esos proyectos. Es que nadie lo va a hacer, es que más de lo mismo. No, tú hazlo, y eso es también lo que invitamos. No necesitas ser una persona con un escritor famoso para poder escribir una novela, escribir un guión, agarrar un micrófono y compartir algo con alguien. Porque si piensas, o yo considero eso, si piensas mucho en que me tengo que preparar para poder hacer, así está bien, está correcto. Pero ya te preparaste y ya lo tienes y te empieza a exigir más y empiezan los estándares y cuando lo haces no te gusta y lo dejas así de que no, para el otro lo voy a hacer mejor y para el otro lo voy a hacer mejor y llega un momento donde pues ya no hiciste nada. No, hazlo. No necesitas ir a una escuela de pintura para comprarte un óleo, comprarte unas acuarelas y pintar. Es que va a salir bien feo, pues que salga feo. Todos los grandes iniciaron con algo pequeño. Y no te quedes en la vida, pues ¿qué hiciste? Pues nada más me fui a un escritorio toda la vida. Quería ser un pintor, pero no tengo talento. Pues el talento viene de muchas maneras. Y creo que lo vemos hoy en la actualidad. Quería componer música, pero no sé tocar guitarra. ¿Y quién te dijo que para componer música necesitas aprenderlo? Si tienes las posibilidades, cómprate un piano, un teclado, incluso a crédito. Tócalo. Ve tutoriales. No necesitas hacerlo a un nivel profesional para que tenga éxito, ¿no? Hazlo porque quieres. Hazlo porque te gusta. Hazlo para intentar algo nuevo. ¿Vale? Entonces, pues nos vemos en el próximo capítulo. Como tal, pues tenemos muchas otras actividades que hacer y a veces se nos va a complicar, pero vamos a tratar
de tener un compromiso tanto con ustedes como nosotros, de a la semana tener este podcast o este espacio para ti, para escucharnos un rato, para escuchar estas historias. Y iniciando este proyecto, pues vamos a tratar de que cada viernes, si es posible, pues tener un episodio más, o entre semana. No prometemos nada, pero mínimo uno a la semana vamos a estar. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles a los que se quedaron, a los que escucharon, a lo que lo pusieron nada más para escuchar a ver qué es. Si ustedes tienen alguna historia de su juventud o de algo que están escribiendo, algo que tengan en mente y nosotros poderles ayudar con transmitirlo, pues estamos a sus servicios, estamos con ustedes. En fin, en este canal donde lo vamos a publicar, también tenemos proyectos musicales que están como más enfocados a abstractos. Y les digo, no somos profesionales en esto, pero somos un conjunto de personas que nos damos la oportunidad de decir, pues solo ahora vamos a hacer música. Ahora vamos a agarrar un óleo y vamos a pintar, a ver qué nos sale. Y cuando sale y lo publicamos, decimos, pues vamos a ver. ¿Sí? Tenemos las canciones ahí que tenemos para ustedes. ¿Es algo nuevo o queremos hacer algo nuevo? ¿Es algo abstracto? Y también cada canción, cada pintura que ven, bueno, cada imagen que ven ahí, pues está hecha por nuestras manitas, ¿no? Solo se le toma foto y bueno, se adapta al formato. Pero así como le decimos, o sea, ustedes también lo pueden hacer. Todos tenemos ese lado artístico dentro de cada uno de nosotros. Y bueno, no nos queda más que decirles muchas gracias. Espero que se encuentren muy bien, que terminen su actividad que están haciendo muy bien y que nos vemos en la próxima ocasión. Por mi parte es todo. Están en su espacio Sid Global Radio con este proyecto que se titula Los Eternos Skins. Muchas gracias. Nos vemos la próxima sesión. Cuídense.